Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de los sábados culturales, por darle ese nombre. Y el tema que voy a tratar hoy día se inspira en una palabra que tiene una resonancia muy wagneriana. La palabra es Weltanschauung, es una palabra alemana que significa algo así como visión, concepción del mundo. Y o podríamos traducirla en forma un poco más estética, espíritu del mundo. El espíritu que en un momento dado prevalece, no, en realidad no en el mundo, sino que en algún lugar del tiempo y del espacio, en alguna sociedad, en alguna civilización, en algún lado. Una visión. Es decir, toda la gente que está en una determinada parte, o mucha gente, o las élites, que son las que imponen el tono cultural en una sociedad, tienen determinada manera de concebir el mundo, de concebir cómo funcionan las cosas, cómo es el universo, cómo es el cosmos, cómo son las personas, cómo deben ser, cómo es la sociedad. Una visión del mundo, global, integral. Esto es algo más vasto que lo que vemos acá y que lo que miramos de nuevo el discurso políticamente correcto, es una de sus componentes, uno de sus engranajes. Y hay espíritus que son propios de toda una época, incluso, que abarcan varias sociedades, a veces civilizaciones completas. Le dan su tono vital, le dan no solamente su concepción de las cosas, cómo es el mundo, etcétera, todo lo que he dicho, sino que le dan su postura, su actitud, su textura emocional, ¿cómo diríamos? Así como en una persona, en un hombre joven o una mujer joven, muy joven, un adolescente, un veinteañero, hay una cierta manera que está permeada, por lo general, salvo en algunos casos que veremos, de mucha energía emocional. Hay mucha emocionalidad en los jóvenes. Como ustedes saben, se sabe ya, esto es un tema de la neurofisiología, o como se llama esa ciencia, que hasta bien avanzada edad las personas no tienen un control de su parte frontal de su vida. En la conciencia intelectual, el intelecto tiene poco control, las emociones predominan. Eso es especialmente cierto en los jóvenes por la simple razón fisiológica que hay mucha actividad biológica que los inunda por todos lados. Entonces hay en ellos un cariz a veces de un optimismo desenfrenado, una sensación de que tienen toda la vida por delante, porque es cierto que la tienen. En fin, hay una especie de tono de frescura en sus vidas, de empuje, de alegría casi natural. Y en los viejos, en cambio, la postura es completamente distinta, porque se viene de vuelta de todo y hay otra postura, hay otra visión. Ya las esperanzas que se pudieron tener se derrumbaron, las ilusiones se disolvieron, uno ya sabe exactamente o muy exactamente hasta dónde puede, porque ya probó los límites por todos lados. Ya no está creciendo más uno, a lo más uno está tratando de mantenerse en lo que fue en su mejor momento, pero de hecho está empezando a ir para atrás en salud, en todo. Uno ha visto funerales, ha visto tantas cosas de la gente, ha visto la miseria humana. Entonces el tono es otro, distinto. Y con las civilizaciones o con las épocas podríamos decir que hay algo de repente parecido. El crecimiento, ya sea de una persona, de un grupo, de una civilización, la etapa en que está creciendo, que se está expandiendo, que día a día nota que tiene más fuerzas, que sabe algo más, que ha desarrollado nuevas actividades interesantes, esas etapas de crecimiento en que todavía uno no se topa, o que la sociedad no se topa con sus límites, generan una sensación, un optimismo natural, un entusiasmo, una vitalidad, una sensación incluso en los individuos de inmortalidad. Los jóvenes, por ejemplo, no creen realmente que se puedan morir. Los accidentes, las muertes, las cosas que ocurren son, desde luego, en los jóvenes normalmente accidentales y a ellos no les puede pasar. Hay una sensación de que son inmortales, de que la vida, y en eso tienen razón en cierto sentido, aunque sin saberlo, es inmortal. ¿Y cómo se expresa esto en el caso de una sociedad, esta visión del mundo, cuando está creciendo una sociedad, cuando se siente que está avanzando hacia alguna parte? He probado todos los remedios para la alergia y la reumatizo y no he encontrado todavía ninguno, por si acaso. Si ustedes ven los monumentos, las estatuas que generó en el periodo preclásico, digamos
siglo VII, VI antes de Cristo, la civilización, la cultura griega, esa maravilla, ese milagro de la historia de la humanidad que fue la civilización y la cultura griega. Y ustedes observan las esculturas, no las de Fidia, los de Polícloto, estoy hablando del periodo previo, preclásico. Y ustedes buscan en Google, por ejemplo, estatuas del periodo preclásico, esculturas de hombres, de guerreros, etc. Tienen un nombre que en este momento no recuerdo de ese tipo de estatuaria. Van a encontrar en todos los rostros una expresión como sonriente. Incluso el guerrero que le están metiendo un cuchillo por aquí están con una sensación sonriente, una sensación de que a ellos no les toca la muerte. Es muy curioso esa sonrisa, no la serenidad que viene después, que en el periodo clásico, sino que una sonrisa que podría parecer hasta media tonta de repente, pero hay una actitud. Esa es una Weltanschauung de los griegos. Habían salido de la oscuridad del periodo arcaico de su cultura, de su desarrollo. Bueno, esto es una historia que alguna vez contaré más completa, la historia griega, los periodos por los que pasó. Pero en fin, habían salido del periodo en que todavía se debatían en la oscuridad de una cultura todavía informe o poco formada, en los tiempos oscuros, con poco contacto con el exterior, con poco comercio, con poca actividad. Un poco los tiempos que están retratados anacrónicamente en Homero, en la Odisea. El tipo de personajes, de reyes y de soldados, o guerreros más bien, que pinta Homero en la Odisea no corresponden al periodo en que efectivamente los aqueos asaltaron a Troya, sino que corresponde al periodo en que vivía Homero, que es más o menos el siglo VII o VIII, no está claro, antes de Cristo. Entonces él usa como referente su época, tal como cuando ustedes ven pinturas del periodo del Renacimiento, del Barroco, pinturas que tratan de temas religiosos, ustedes se van a dar cuenta de una cosa muy curiosa, que en la pintura de Cristo, los soldados que rodean a Cristo, la Virgen y todas esas cosas, están vestidos con uniformes, con corazas y con equipamiento soldado del periodo en que pintaba el pintor. No aparecen con unas túnicas, no aparecen los soldados romanos vestidos como se vestían los soldados romanos, aparecen con coraza, aparecen como hombres del presente. Entonces, cuando uno va ahora al periodo clásico, la Weltanschauung griega en el periodo clásico, ya estamos hablando del siglo VI, V, antes de Cristo, el gran periodo clásico, el gran estallido de la mente, el espíritu griego, y ven la estatuaria que todos conocemos, que están en los grandes museos, algunas de ellas incluso un poquito posterior al periodo clásico, pero que todavía tienen elementos del periodo clásico. Ustedes van a observar una postura completamente distinta. En los rostros hay una serenidad, una contemplación, no hay una sonrisa, hay una mirada de control, de reposo. Están en reposo las estatuas. No hay gesto, no hay personas que se están retorciendo músculos, como por ejemplo en la famosa estatua en Laocoonte, que es del periodo helenístico, que ya es otro periodo del mundo griego, donde hay mucho más subjetividad en las esculturas. Ya las esculturas no son tipos representativos, sino que son individuos, llenos de pasión, retorciéndose. No, en el periodo clásico hay un reposo. La estatua, por así decirlo, reposa en sí misma. Sus miradas son tranquilas. Es el espíritu del adulto, podríamos decir, que conserva la totalidad de sus facultades, pero ya sabe, tiene experiencia, pero tiene todavía confianza en sí mismo. Es un mundo que todavía crece, es un mundo que todavía es autónomo. Y esa concepción se refleja, esa mirada de confianza de una sociedad que acababa de derrotar a los persas, que estaba construyendo el Partenón. Bueno, esa sociedad ya sabía de muchas cosas, ya no era el niño sonriente, pero estaba confiado en sí mismo. Este era un mundo de uno. El mundo no era ancho y ajeno, el mundo era de ellos. Y eso se refleja en la escultura. Lamentablemente las pinturas griegas desaparecieron todas, se hicieron humo con el tiempo. Se cae el muro donde hay una pintura y se acabó la pintura. Las esculturas sí quedan bastantes y ahí uno observa ese espíritu completamente distinto al del periodo previo, preclásico.
Y luego tenemos la concepción del mundo que empieza a asomar, que asoma en sociedades, en civilizaciones, en épocas históricas, en que, pero ya se las voy a describir con palabras mucho mejores que las mías, pero antes de eso, antes que se me vaya el tiempo, les quiero recordar dos cosas. Una, que el día sábado este programa lo apoya, lo respalda el Club Explora. El Club Explora, ya saben qué es lo que es un club formado por, estoy empezando a empelotar la botella, dos enólogas que andan buscando por todas partes en estas viñas chicas que hay en Chile, entre las cuales hay muchas viñas buenísimas, andan buscando los vinos más exquisitos, más interesantes. Entonces ellos los ponen a disposición de ustedes, dos botellas distintas en estos saquitos bastante bonitos, dos botellas de vinos distintos, siempre de gran calidad. Ese es el factor común de todo vino. Una vez al mes llegan a su casa dos botellas de un vino diferente. Y para ser miembro de este club y tener esta opción de recibir estos vinos, usted simplemente al hacerse socio paga una suscripción de una UF mensual, nada más. Y recibe esto donde lo pidió. Un vino exquisito, distintos, las dos botellas no son la misma repetida dos veces, son distintos y todas las veces es otro par distinto y así sucesivamente. Y usted se da el gusto de ir degustando no solamente vinos ricos, sino que vinos distintos, cosa que a todos los que nos gusta el vino tinto, o el vino blanco, o el vino en general, nos gusta hacer, probar uno nuevo de vez en cuando. Pues fuera de eso tenemos un vino cabecera, todos tenemos una marca que nos gusta, qué sé yo. Pero, y usted puede regalar esto también, usted puede regalarle una gift card, una carta de regalo a alguien, por el tiempo que quiera. Puede ser el regalo, puede ser un mes, que le va a llegar estas dos botellas y nada más, o 2 meses, usted verá un estupendo regalo y sobre todo un regalo para uno. Y la otra cosa que les quiero mostrar, se las mostré, y esto ya no es un sponsor mío, sino que esto lo hago por amor al ajedrez. Esta caja que va a venir con este libro, esta caja, espero que la vean bien, en su interior trae un tablero, piezas, etcétera, todo lo que se necesita para jugar ajedrez. Y lo más importante, trae esto. Esto es un código de activación para ser miembro permanente en el sitio espacioajedrez.com y poder hacer uso de toda la cantidad de cosas que hay dentro de ese. Hay cursos, hay entrevistas que se hacen a maestros, hay un montón. Mejor que ustedes lo vean en el sitio mismo, todo lo que les puede ofrecer, porque si no me voy a alargar mucho. Y esto es gratuito y vitalicio. Usted entra con su código de activación y toda la vida puede estar asistiendo a este sitio, recibiendo cursillos, qué sé yo, alguna vez será teorías de apertura, cómo partir el juego sin estar perdido a las 4 movidas, tácticas o digamos técnicas de finales que son tan importantes que yo todavía no me las aprendo, tácticas de medio juego típicas, las clavadas, los skewers que se llaman, el uso de las columnas abiertas, en fin, todas esas cosas ustedes las va a aprender. Este es un sitio del maestro internacional Pablo Tolosa, que es compatriota nuestro. Yo lo conozco, un tipo muy agradable, muy buen jugador, y él desarrolló este producto, como les digo, esta caja que viene con este libro para los niños. Cómo empezar el juego, cómo se hace. Es muy entretenido, además, cómo se mueven las piezas, cosas básicas de táctica, bien elementales para que un niño parte. Yo les digo, no puedo imaginar un mejor modo de que un chico esté frente a una pantalla, ya que igual están frente a una pantalla todo el día ahora, que siguiendo esto y aprovechando entonces de desarrollar su intelecto, de su capacidad de concentración, evadir por default, porque está ahí, otras actividades bastante menos educativas, digamos, que se ven en una pantalla de un computador, como son los sitios porno, o juegos tontos, o el chateo de tontería. No, la concentración, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo al menos de la disciplina mental. Nadie se transforma en genio jugando ajedrez, pero sí se transforma, ayuda a promover una manera más
racional de enfrentar las cosas, y eso se refleja en los resultados escolares. Los cabros que estudian ajedrez, esto se ha estudiado 1000 veces, les va mejor en los estudios. Les va mejor por esa cena, porque esto es como un ejercicio mental, es como que a uno le va mejor físicamente si va al gimnasio, eso es lo que dicen los que van al gimnasio por lo menos. Entonces, yo les sugiero que entren a este sitio, vuelvo a repetir, no sé si lo alcanzaron a ver, www.espacioajedrez.com, espacioajedrez.com. Y continúo con este tema. ¿Qué pasa en periodos de, no sé si usar la palabra decadencia, que ya no está muy de moda en los estudios humanísticos, pero me da lo mismo si está o no está de moda, yo no soy académico, Dios me libre y me favorezca. Les quiero leer un pedacito, aquí lo seleccioné ayer, que a mí siempre me impresionó mucho cuando lo leí hace 1.000.000 de años, y se refiere al espíritu que reinaba, por ejemplo, ya en el Imperio Romano, que era de por sí el imperio, una construcción política, cultural, propia de una sociedad que ya no está creando nada, ya no está desarrollando nuevas actividades, sino que se atrinchera en una postura y trata de sostenerse ahí per secula. Y dice que el mundo, está hablando del mundo en esa época, en la forma individual de la vinculación a la vida es todavía algo firme, pero en lo que respecta a su totalidad, a su configuración de conjunto, se ha convertido ya, al igual que el imperio mismo, en algo problemático y por tanto en algo de lo cual ya no irradian directamente normas firmes, ya no hay inseguridad. De aquí que una vez encontremos un tipo de emperador de libertino, otra vez un tipo de emperador meditador. El estoicismo, que fue la filosofía de moda, especialmente en las clases altas romanas de ese periodo, se presenta con su resignación improductiva o estéril. Y el estoicismo no fue capaz de sacar de su propia idea del individuo consecuencias que fueran más allá de los banales deberes del ciudadano. Y así pues el estoicismo constituye la filosofía representativa de la época imperial. Dice después, me salto unas cosas, del legado que hemos recibido de Roma, lo que nos descubre el secreto íntimo de las épocas romanas imperiales, es ciertamente el número abrumador de retratos, se refiere a esculturas en piedra de rostro, a bustos, no fotografía obviamente, de retratos, en los cuales encontramos viejos modos etruscos de tipo naturalista, envueltos en la forma del idealismo griego. Y dice, estos retratos, y se los voy a mostrar, constituyen un relicario gigantesco que nos descubre los rasgos individuales del espíritu trágico, resignado del largo período final del mundo romano. Y como maravilloso aditamento a esto, hallamos casi siempre un sobreponerse lleno de altura a dicha resignación. Y también hallamos siempre la compostura y contención que dimanan del espíritu clásico. Y aquí les voy a mostrar en este libro que se llama Retratos Romanos, precisamente. Bueno, ustedes ven en retratos como este de distintos personajes que pueden ser de personas que nosotros no conocemos, individuos comunes y corrientes de la época que tenían dinero para encargar un retrato. Ustedes ven la postura, ustedes ven el gesto. Aquí no hay optimismo, no hay vitalidad, no hay frescura, no hay entusiasmo. Aquí hay contención y conocimiento claro que están en un mundo que termina. No hay otra manera de describir estas expresiones. Fíjense ustedes, si ustedes las comparan, como les digo, con estas esculturas del periodo preclásico griego, van a notar inmediatamente la tremenda diferencia. Aquí tenemos un emperador, Galba, periodo tardío además del Imperio Romano. Bueno, este es un libro muy interesante, ese paréntesis, lo pueden encontrar en Amazon, creo. Retratos romanos. Todas las expresiones que usted encuentra acá son del mismo tipo.
Hay una especie de tristeza, hay una especie de resignación, pero como dice esto que les leí, que es un libro muy bueno, extraordinario, que se los recomiendo si lo encuentran, se llama Historia de la Cultura, yo lo tengo en castellano, es una edición muy vieja, de Alfred Weber, el hermano de Max Weber. Era un tipo muy talentoso este Alfred. Este libro, aquí tiene un prólogo del año 1935, y lo tengo lleno de notas polvorientas que hice en los tiempos en que lo leí, con una letra minúscula. Estos son los periodos de vejez en que impera la duda, la nostalgia, la tristeza por lo que ya se perdió, porque no hay futuro, porque lo único que se ve por delante es el fin. Es como decía un personaje que conozco, decía que en la vejez de un individuo lo único que no puede esperar para adelante es una operación en la próstata. ¡Qué horror! En periodos a veces en estos periodos finales de una sociedad, cuando ya los tipos más clever, digamos, de ese mundo se dan cuenta que no hay otro futuro que la caída, tarde o temprano, como ocurrió con el Imperio Romano, en un momento hay otros sectores que se desenfrenan. Pero esto corresponde no tanto a civilizaciones como a sociedades. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, el clima cultural. No sé si llamarlo Weltanschauung, porque es demasiado grandioso el término para lo que les voy a contar. Durante el régimen de Napoleón III en Francia, que duró casi 20 años, 1851 a 1870, en su periodo final, cuando ya este imperio de Napoleón III, el sobrino del Napoleón histórico más conocido, estaba entrando en graves problemas de legitimidad, estaba teniendo problemas políticos serios, y no se veía mucho futuro. Las clases altas, el mundo de la corte de Napoleón III, se entró en el desenfreno. Hay libros enteros sobre el estallido cultural, en parte muy creativo como fue, porque por esos años finales de 1860 y tanto aparece el impresionismo en pintura. Esa es una historia interesante que contaré en otra oportunidad. Pero hubo un desenfreno, una especie de soltarse las trenzas cuando se ve que todo se está viniendo abajo. Y eso también aparece retratado de algún modo. Les voy a mostrar un ejemplo. Este libro precisamente trata la vida parisien, 1852, es el momento en que entra Napoleón III al poder, en 1870, cuando termina este libro de una historiadora británica, Joanna Richardson, muy buena historiadora, que se dedicó a cosas francesas. Tiene libros muy interesantes sobre este periodo, además. Tiene una biografía de Baudelaire, que es un poeta francés muy importante. Y aquí tienen ustedes el mundo de las cortes y la chacota y las fiestocas que se mandaban en ese periodo. Pasaban en bailes, se llamaban bailes. Pero el baile era realmente no solamente bailar, sino que de repente las parejas se retiraban a las partes más oscuras de los jardines. Era un chacoteo, bueno, digamos, a todo cachete. Era un mundo. Y ustedes lo ven aquí, este cuadro está, una parte de él reproducida precisamente en la tapa del libro. Este es el mundo de los caballeros, de las señoras, de las niñas, tratando de no mirar el abismo, bailando al borde del abismo. Esta es otra Weltanschauung, o más bien dicho, más que Weltanschauung, ya es una Weltanschauung chacota, digamos, un punto final. En otras épocas históricas, pero no alcancé anoche a encontrar referencias así en pintura, el espíritu que predomina es el de la rabia. Y esto pasa en épocas históricas en que el protagonismo de las posturas, del tono de vida no lo da ya la élite, que puede estar fiesteando como en esto, o puede estar como en esos retratos romanos mirando lo que se viene, sino que cuando el protagonismo lo toman las masas, cuando se abren las compuertas y el espacio público lo ocupan las masas, y las masas están siempre enrabiadas, porque están siempre abajo en la escala social, en toda sociedad. No necesariamente que se esté muriendo de hambre, pero son los que no tienen fama, son los que no tienen mucho futuro, son los que han perdido muchas competencias, son los que están en cargo o trabajos anónimos, mediocres, son los que viven, comen, respiran
y todo eso, pero no tienen muchas perspectivas, son la mayoría. Y y viven mascando ciertos resentimientos y rencores que en algunos casos se hacen públicos, se multiplican unos con otros, se dan energía unos con otros, y lo que era una resignación o un resentimiento o una queja o un rezongo individual hecho por el dueño de casa en la mesa, en el comedor junto a su familia, o el rezongo, todo esto esto es escola, entre paréntesis, o el rezongo con el tipo que le está cortando el pelo, se convierte en un fenómeno público. Se encuentran todos los rezongantes unos con otros y esto se convierte en un tema público, y entonces el espíritu de esos tiempos es el espíritu de la rabia. Y entonces da salida a todos estos sentimientos, y esto ocurre en ciertos momentos cuando un orden social está derrumbándose, está cayendo en la deslegitimación. La gente ha perdido los miedos a las normas, a los mecanismos policiales, a la justicia, al que dirán, a todos los controles sociales tradicionales, y entonces empiezan poco a poco, lo hemos visto en Chile, empiezan poco a poco a atreverse más, no solamente atrevense a reclamar, no solamente se atreven a salir a una marcha, se atreven a insultar a una autoridad, se atreven a entrar a su oficina a saltarle arriba de la mesa, se atreven a hacer más y más cosas porque ven que el mundo a su alrededor se destruye y que los poderes existentes, los poderes fácticos, como dicen ahora, no los reprimen o los reprimen débilmente, porque también esos poderes fácticos no creen en sí mismos ya, no tienen estómago para hacer lo que hubieran hecho en otros periodos. Entonces, la rabia se multiplica a sí misma, se eleva al cuadrado, al cubo, a la cuarta potencia. Y si ustedes quieren una expresión, pero yo no la tengo, no la encontré anoche, pero ustedes la pueden encontrar en Google fácilmente. El muralismo estos mexicanos. ¿Se han fijado ustedes el muralismo estos mexicanos? No me acuerdo los nombres de los muralistas, pero ustedes saben cuáles son. O los murales incluso que de vez en cuando han pintado acá en las paredes del río Mapocho la brigada Ramona Parra. Fíjense ustedes que todos los personajes que están pintados en estos murales son personajes rabiosos y personajes de las clases bajas. Son obreros, digamos, clásicos, ¿no? Del hierro, el salitre y el carbón, son campesinos y están todos enfurecidos y van a pelear, echar abajo algo. En esa pintura se refleja el espíritu que en ese momento de los tiempos está reinando. Es el espíritu de la retribución, de cobrarse las cuentas y de echar todo abajo. Si se va a poder construir algo que valga la pena después es otro tema, pero mientras tanto nos vamos a dar el gusto, sienten estas personas, de vengarnos. Vamos a quemar el castillo del señor, vamos a echar abajo la oficina del gerente, vamos a saltar arriba de la mesa del rector de la universidad, vamos a tirarle un jarro de agua al ministro, vamos a salir a las calles a vociferar, y uno ve rostros desencajados, puños en alto, en actitudes con los dientes así del que va a morder. Ustedes lo ven en los murales mexicanos que corresponden al periodo, precisamente, que representa la Revolución Mexicana, que fue la gran explosión social de México entre finales del siglo XIX y principios del XX. Así es que... Y esa rabia, a veces, de los de abajo, que se escucha así detrás de los vitrales de los ricos como un murmullo, como un rugir, como una tormenta que viene, mientras ellos están, como estos señores, tratando de olvidar todo eso, fiesteando a todo dar, miércoles. Entonces a veces coinciden estas dos cosas. Y en algunas escenas de esta vieja película El Doctor Zhivago ustedes pueden ver esta coexistencia de la rabia de unos y del hedonismo, la búsqueda del placer para olvidarse todo como un analgésico de otros. Así es que esta concepción del mundo está formada por un talante, por una emocionalidad básica, predominante, la rabia, el hedonismo, la confianza, el entusiasmo según la etapa. Está acompañada por un discurso políticamente correcto, o sea, una manera discursiva de definir las cosas de este mundo, y obviamente por sentimientos políticamente correctos, cuáles son las actitudes y las posturas que hay que adoptar frente a todas las cosas. Si usted no las adopta, usted es un monstruo, usted es un tipo que no se puso al día. Y entonces podríamos decir quizás, como colofón de todo esto, que la otra actitud que acompaña en estos periodos en que todo se viene abajo y unos están fiesteando en el palacio, otros están reclamando en las calles, y hay otros que están pegados a las paredes. Estos son los cobardes, los oportunistas que andan poniéndole cara a todo el mundo según
la ocasión para salir colado. Eso que es mucho. Uno lo ve ahora con algunos empresarios, por ejemplo, que se han caracterizado últimamente por andar pidiendo excusas por todo lo que dicen, hasta por lo que dicen, por lo que hacen. Perdón. Andan todos muertos de susto. Muertos de susto. Porque no, por supuesto, no comulgan, en el fondo no comulgan con nada de lo que anda de moda ahora, pero tampoco se atreven a decir, no, yo no pienso en eso. Quieren pasar colado, quieren que pase la tormenta, están con el paraguas abierto y encogidos debajo del paraguas. Entonces uno ve mucha hipocresía, mucho cobardón. Eso también forma parte a veces de la Weltanschauung, qué palabra más wagneriana, ¿no es cierto? Y de libros para recomendar, yo recomiendo esta Historia de la cultura, que es una historia de la cultura, cómo van cambiando el espíritu de los tiempos a lo largo de los tiempos. Aquí habla de la prehistoria, las altas culturas primarias. Las altas culturas primarias son las primeras culturas que aparecen propiamente tal. Las culturas secundarias de primer grado. Estas son las categorizaciones de Weber, de Alfred Weber. La edad contemporánea, en fin. Cómo va cambiando el espíritu de los tiempos, de las culturas, y todo esto se va produciendo en escalonamiento, ¿no? No son cosas que aparecen y desaparecen sin dejar ningún efecto, ¿no? En la historia hay ciertas concatenaciones, hay cosas que una cultura que se inicia recibe como legado de las anteriores, no solamente cierto equipamiento físico de tecnologías que son lo que más se acumula en la historia humana, es lo que más se acumula progresivamente en la tecnología. Obviamente por una razón práctica, los seres humanos en cualquier parte, cuando ven alguna manera de hacer las cosas que es más efectiva, la adoptan, no importa de dónde ven. Eso es una regla absolutamente fija. Pero también se adoptan o se adoptan distorsionándolas, pero es una forma de adopción también esa. Es cosas que vienen del pasado, de otras culturas. Y de hecho tenemos en este mismo momento ahora en el mundo religiones imperantes en lugares donde esas religiones, no sé, que son parte de una cultura, no se crearon, pero están ahí vigentes, como el Islam, por ejemplo, o como el budismo, una tremenda postura ante el mundo que yo espero alguna vez desarrollar con más detalle acá. Creo que lo he hecho en alguna oportunidad en un audio, pero lo quiero hacer con más detalle, porque yo me siento muy cercano a esa postura de Buda, que no es una religión, para nada. Yo diría, podríamos decir, una terapia filosófica. Alguna vez voy a hablarles del óctuple sendero budista. Y con eso, estimados amigos, sobre la concepción del mundo y cómo se expresa en el arte, que de cada periodo se expresa muy particularmente en el arte. Los artistas son mucho más perceptivos y mucho más precoces en captar el espíritu de los tiempos y en reflejar lo que los científicos que en vez de volar van simplemente caminando con su metodología un poco banal, a veces necesaria, pero un poco pedestre, y vienen muy de atrás, tratando de ordenar, pidiendo pruebas, qué dice el laboratorio. Los artistas se adelantan mucho más. Ellos no tienen que hacer caso a ninguna norma metodológica, vuelan y con su imaginación muchas veces nos reflejan mucho mejor y con mucho adelanto el espíritu de los tiempos. Cuando hablo de artistas me refiero a pintores, músicos, poetas, novelistas. Los literatos en general se adelantan muchísimo más que los científicos, pero muchísimo más. En el campo de las cosas humanas, por supuesto. No, un escritor no se adelanta en términos de cálculo tensor, se adelanta en el espíritu de los tiempos. Y eso sería todo por hoy, espero haberlos entretenido. Este libro, no sé si estará editando, es súper entretenido, está lleno de fotos, porque había fotografía en ese periodo de personajes de la época, artistas, poetas, señores del mundo político, grandes prostitutas célebres que eran toda una figura de sociedad, bailarina. Es súper entretenido el clima cultural de Francia entre 1852 y 1870, cuando todo se viene abajo en esa guerra franco-prusiana donde murieron tatarabuelos míos de los dos lados. Y eso sería todo, estimados amigos. Hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana.